Leí el correo electrónico 2 veces. El ascenso por el que había trabajado todo el año, el que me habían prometido, se lo iban a dar a su compinche. La casa de mi abuela olía a humedad y a recuerdos estancados. Cada crujido del suelo de madera era un eco de su risa, cada mancha en la pared una historia que solo yo conocía. Me la dejó a mí. No a mi hermano, no a mis primos. A mí. Quizá porque sabía que yo era la única que entendería que la casa no eran solo ladrillos y cemento, era un ancla. Y se estaba hundiendo. Una gotera en el baño había creado una aureola de moho oscuro en el techo. La pintura de la cocina se descascaraba como piel quemada por el sol. El grifo del fregadero mantenía un ritmo constante y enloquecedor, gota, gota, gota. Un metrónomo de mi fracaso. Mi vida era un acto de malabarismo constante. 2 hijos, un trabajo que exigía más de lo que pagaba y los restos de un matrimonio que me había dejado con más deudas que buenos recuerdos. Andrés, mi exmarido, era un experto en el arte de la ausencia conveniente. Aparecía para las fotos de cumpleaños, para ser el papá divertido, y desaparecía cuando las facturas llegaban o los niños tenían fiebre. Esa casa es un pozo sin fondo, Elena, me dijo una vez, con esa condescendencia que había perfeccionado. Véndela. Saca lo que puedas y múdate a un apartamento. Es lo más sensato. Lo sensato. Para él, la sensatez siempre fue el camino de menor resistencia. Para mí, esta casa era la única pieza de tierra firme en un océano de incertidumbre. Era el legado de mi abuela, el único hogar que mis hijos habían conocido además del caos de nuestra vida anterior. Venderla era como vender mis raíces. Mi jefe, el señor Morales, operaba con una lógica similar. Elena, sé que tienes mucho entre manos en casa, me dijo al asignarle el proyecto a un colega con la mitad de mi experiencia. No quería sobrecargarte. Su preocupación era una máscara para su falta de fe. En su mente, una madre soltera era una empleada a tiempo parcial, sin importar cuántas horas extra trabajara en silencio desde la mesa de mi cocina, con el zumbido del refrigerador como única compañía. Así que vivía en un estado de agotamiento silencioso, sonriendo, asintiendo, aceptando. Absorbiendo los golpes pequeños y grandes. La condescendencia de mi ex, el sesgo de mi jefe, las miradas de lástima de otras madres en la escuela. Me había vuelto experta en tragarme el orgullo y seguir adelante. Hasta que mi padre vino de visita. Papá es un hombre de otra época. Un hombre que cree en roles definidos, en soluciones simples y en la incuestionable autoridad masculina. Recorrió la casa con el ceño fruncido, sus pasos pesados resonando en el silencio. Se detuvo en el baño, mirando la mancha en el techo. Tocó la pared desconchada de la cocina. Escuchó el goteo del grifo. Se sentó a la mesa de la cocina, la misma donde mi abuela me enseñó a hacer tortillas. Suspiró, un sonido largo y cargado de juicio. Hija, dijo, y su tono no era de consuelo, sino de diagnóstico. Esto es demasiado para ti. Necesitas un hombre para arreglar esta casa. No lo dijo con malicia. En su mente, era una verdad tan fundamental como que el sol sale por el este. Las mujeres cuidan. Los hombres arreglan. Era el orden natural de su universo. Y en ese momento, algo dentro de mí, algo que había estado doblado pero no roto, finalmente se quebró. No fue una explosión de ira. Fue algo mucho más silencioso y mucho más profundo. Fue un clic. El sonido de una puerta cerrándose para siempre. Todas las pequeñas humillaciones, todas las noches sin dormir, toda la condescendencia que había soportado, todo se cristalizó en esa simple frase. Necesitas un hombre. No me veía a mí. No veía mi resistencia, mi capacidad, mi inteligencia. Veía una ausencia. Un vacío con la forma de un hombre. Lo miré. Miré sus manos, curtidas por años de trabajo, las mismas manos que una vez me enseñaron a andar en bicicleta. Y por primera vez, no sentí el anhelo de su aprobación.
Sentí una distancia fría y clara. No discutí. No le dije que su visión del mundo era un fósil. No le recordé que yo sola había criado a sus nietos, gestionado un presupuesto imposible y mantenido un trabajo exigente. Simplemente asentí. Tienes razón, papá, dije, y mi voz era tranquila, vacía de toda emoción. Se sintió aliviado. Su diagnóstico había sido aceptado. El orden de su universo estaba a salvo. Me dio una palmadita en el hombro y se fue, prometiendo llamar a un compadre suyo, un albañil, para que me diera un presupuesto. Esa noche, después de acostar a los niños, no encendí la televisión. No llamé a una amiga para quejarme. La casa estaba en silencio, a excepción de la gota incesante del grifo. Gota. 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 Fui a la cocina. El olor a café rancio y a humedad me envolvió. Pero en lugar de prepararme una taza, limpié la cafetera con un cuidado metódico. Lavé el fregadero, frotando hasta que el acero inoxidable brilló bajo la tenue luz. Luego, me senté en la misma silla donde se había sentado mi padre. Abrí mi portátil. La pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad. Mis dedos se movieron sobre el teclado. Cursos de albañilería para principiantes. Como reparar una gotera en el techo. Instalar azulejos de baño tutorial. Fontanería básica casera. Una página tras otra. Videos, foros, manuales en PDF. Un universo de conocimiento al alcance de mis manos. Un universo donde el género era irrelevante. Lo único que importaba era la técnica, la paciencia y las herramientas adecuadas. No era ira lo que me impulsaba. Era una resolución fría, dura como el diamante. Si el mundo me veía como un ser incompleto, entonces yo me completaría a mí misma. Si esta casa era un reflejo de mi vida rota, entonces la reconstruiría, pieza por pieza, con mis propias manos. El goteo del grifo continuó. Gota. 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 Pero ahora no sonaba como un fracaso. Sonaba como el comienzo. Mi primer proyecto fue el grifo. Compré un kit de reparación en la ferretería, sintiéndome una impostora mientras un hombre me explicaba pacientemente cómo cerrar la llave de paso. En casa, con un tutorial de YouTube pausado en mi teléfono, desmonté el grifo. Las piezas eran pequeñas, resbaladizas por las calorías. Me tomó 1 hora y 2 intentos fallidos, pero finalmente, reemplacé la junta de goma desgastada. Volví a abrir la llave de paso. Silencio. Un silencio absoluto, denso y hermoso. Me quedé de pie en la cocina, escuchando la ausencia de ese sonido que me había atormentado durante meses. Y una pequeña sonrisa, la primera genuina en mucho tiempo, se dibujó en mi cara. Fue una victoria minúscula, pero fue mía. El fin de semana siguiente, me inscribí en un taller de albañilería básica en un centro comunitario. Era la única mujer en un grupo de 6 hombres y el instructor, un hombre mayor llamado Ramiro. Me miraron con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Aprendí a mezclar cemento. La proporción correcta de arena, cemento y agua. Sentí el peso de la pala, el esfuerzo en mi espalda mientras vertía la mezcla en la carretilla. Ramiro me enseñó a sostener la llana, a aplicarla contra la pared con un movimiento firme y arqueado. Mi primer intento fue un desastre. Un pegote de cemento gris que se deslizó por la pared de práctica. Los otros hombres sonrieron disimuladamente. No dije nada. Limpié la llana y lo intenté de nuevo. Y otra vez. Al final del día, mis brazos ardían y tenía cemento en el pelo, pero había logrado una pequeña sección de pared casi lisa. Ramiro se acercó, la examinó y asintió lentamente. Tienes buena muñeca, dijo. Tienes paciencia. Fue el cumplido más valioso que había recibido en años. No era sobre mi apariencia, ni sobre mi capacidad para cuidar de otros. Era sobre mi habilidad. Comencé con el baño. Cubrí todo con plástico,
creando una zona de cuarentena. Con un martillo y un cincel, empecé a quitar los viejos azulejos. Era un trabajo brutal, ruidoso y polvoriento. Cada golpe del martillo era una liberación de frustración. Rompía los azulejos feos y anticuados, y con ellos, la imagen de la mujer indefensa que todos esperaban que fuera. Mi padre llamó. Oye, hija, mi compadre Juan puede pasar el sábado a darte un presupuesto. No te preocupes, papá, le dije, mi voz ligeramente ahogada por la mascarilla antipolvo. Ya estoy viendo unas cosas. ¿Qué cosas?, preguntó, confundido. Cosas para la casa. Te llamo luego, estoy ocupada. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Su confusión era una pequeña chispa de satisfacción. Él operaba en un mundo de presupuestos y hombres contratados. Yo estaba construyendo uno nuevo, uno de llana y nivel. Andrés apareció un sábado para recoger a los niños. Entró en la casa y se detuvo en seco al ver el estado del baño. El suelo estaba cubierto de escombros, las paredes desnudas hasta el ladrillo. Pero, ¿qué es esto?, Elena, dijo, con genuina alarma. Parece una zona de guerra, ¿estás segura de que esto es una buena idea? Es peligroso para los niños. Su preocupación era un insulto apenas velado. El mismo hombre que nunca se preocupó por el moho que respiraban sus hijos ahora se preocupaba por el polvo de una remodelación. Estoy teniendo cuidado, Andrés, respondí con calma, mientras metía los escombros en una bolsa de basura industrial. Deberías haber contratado a alguien. Te lo dije. Esto es trabajo de hombres. Ahí estaba de nuevo. Esa frase. Esa frontera invisible que se suponía que no debía cruzar. Lo miré, con el polvo marcando líneas en mi cara sudorosa. El único peligro aquí, Andrés, era esperar a que alguien más lo hiciera. Se quedó sin palabras. Tomó a los niños y se fue, sacudiendo la cabeza como si estuviera presenciando un acto de locura. Su desaprobación me alimentó. Cada bolsa de escombros que sacaba de la casa se sentía más ligera. Aprendí a aplicar la lechada, a cortar los azulejos con una cortadora manual que alquilé. Mi primera fila quedó ligeramente torcida. La arranqué y la empecé de nuevo. Aprendí que la perfección no era el objetivo, la persistencia sí lo era. Las noches eran mi santuario. Después de que los niños se dormían, con el suave murmullo de una telenovela de fondo, yo trabajaba. El olor a cemento fresco reemplazó al de la humedad. El sonido de mi llana raspando la pared reemplazó al goteo del grifo. Descubrí una fuerza en mis músculos que no sabía que tenía. Mis manos, antes suaves por el trabajo de oficina, se llenaron de callos. Eran medallas de honor. Cada ampolla, cada uña rota, era un testimonio de mi capacidad. Luego vino la fontanería. Esa fue mi prueba de fuego. Reparar la gotera del techo significaba reemplazar una sección de tubería de cobre vieja. Vi docenas de videos. Compré un soplete de propano y estaño para soldar. La primera vez que intenté soldar una junta, el miedo me paralizó. El siseo del gas, la llama azul brillante. Sentía que estaba manejando un arma. Mis manos temblaban. La soldadura goteó por todas partes menos donde debía. Me senté en el suelo polvoriento del baño, rodeada de tuberías y herramientas que parecían ajenas. El agotamiento me golpeó como una ola. La duda, un veneno frío, se filtró en mi mente. Mi padre tenía razón. Andrés tenía razón. Esto es demasiado. Las lágrimas picaron en mis ojos, mezclándose con el sudor y el polvo. Estaba a punto de rendirme, de llamar al compadre de mi padre y admitir la derrota. Entonces recordé a Elara. Elara vivía al final de la calle. Era una mujer de unos 70 años, viuda desde hacía mucho. Su casa era la más cuidada de la cuadra, con un jardín impecable y una cerca siempre recién pintada. La gente del barrio decía que ella misma hacía todas las reparaciones.
La veían en su techo limpiando canaletas, o con una llave inglesa en la mano arreglando el aspersor. La consideraban una excentricidad. Una viuda autosuficiente que no entendía su lugar. Para mí, de repente, se convirtió en un faro. Dudé, pero la desesperación era más fuerte que mi timidez. Me limpié la cara, me puse una sudadera limpia y caminé hasta su casa. El ara me abrió la puerta con una sonrisa amable. Tenía el pelo blanco recogido en un moño y unos ojos azules penetrantes que parecían ver más allá de mi fachada. Su casa olía a aceite de linaza y a tierra fresca de su jardín. Elena, dijo, como si me estuviera esperando. Pasa, pasa. En su cocina impecable, le expliqué mi problema con la tubería, mi voz temblando un poco. Le mostré una foto de mi intento fallido de soldadura en mi teléfono. Ella miró la foto, luego me miró a mí. No se rió. No me juzgó. Te dijeron que no podías, ¿verdad?, dijo en voz baja. No era una pregunta. Era una afirmación. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Siempre lo hacen, continuó, mientras preparaba 2 tazas de té de hierbas. Mi Ricardo, que en paz descanse, era un buen hombre, pero no sabía distinguir un martillo de un destornillador. Cuando él murió, todos me dijeron que vendiera la casa, que no podría mantenerla sola. Mi cuñado incluso se ofreció a administrarla, por mí. Hizo una pausa, y una chispa de acero brilló en sus ojos. Les demostré que estaban equivocados. No me dio la solución a mi problema de fontanería. En cambio, me habló de la confianza. Me dijo que las herramientas no tienen género. Que la fuerza no está solo en los músculos, sino en la terquedad del espíritu. El miedo es solo una señal de que estás haciendo algo nuevo, me dijo, poniendo una taza caliente en mis manos. El secreto de la soldadura no está en la llama, querida. Está en la limpieza. Tienes que lijar el cobre hasta que brille. Limpiar la junta. Aplicar la pasta fundente. El calor solo hace lo que la preparación le permite. Sus palabras fueron como una llave que abría una cerradura dentro de mí. No se trataba de la tubería. Se trataba de la preparación. De la paciencia. De limpiar la superficie antes de aplicar el calor. Regresé a mi casa con algo más que un consejo técnico. Regresé con un permiso. El permiso para confiar en mí misma. Lijé las tuberías de cobre hasta que brillaron como oro. Limpié cada milímetro. Apliqué la pasta con cuidado. Y cuando encendí el soplete de nuevo, mis manos estaban firmes. La llama tocó el cobre, el estaño se derritió y fluyó en la junta, creando un anillo de plata perfecto y brillante. Cerré la válvula, contuve la respiración y abrí el agua principal. Esperé. Ni una sola gota. Me reí. Una risa que salió desde lo más profundo de mi vientre. Una risa de puro alivio y triunfo. En el silencio de mi baño a medio destruir, mi risa resonó, llenando el espacio vacío. Ese fue el punto de inflexión. Después de eso, ya no había dudas. Terminé el baño. Puse azulejos nuevos en el suelo y en las paredes, un mosaico de azules y blancos que recordaba al mar. Instalé un inodoro nuevo, un lavabo moderno y un grifo que no goteaba. Cada pieza, un ladrillo en la construcción de mi nueva identidad. Luego pasé a la cocina. Arranqué los viejos gabinetes de madera oscura. Encontré unos de segunda mano y los lijé y pinté de un blanco brillante. Aprendí a instalar una encimera, midiendo y cortando con una precisión que me sorprendió a mí misma. Resané y pinté las paredes de un amarillo pálido y alegre. Mi casa comenzó a transformarse. La oscuridad y la humedad dieron paso a la luz y al aire. Ya no era el mausoleo de mi abuela, era mi hogar. Un lugar que estaba creando, no solo habitando. El señor Morales me llamó a su oficina un día. El proyecto que le había dado a mi colega se había estancado. Estaban atrasados y por encima del presupuesto. Elena, dijo,
sin mirarme a los ojos. Necesito que tomes las riendas de esto. Sé que es mucho pedir, pero eres la única que puede arreglar este desastre. Hace 6 meses, habría aceptado con gratitud, desesperada por la oportunidad. Habría trabajado el doble por la mitad del reconocimiento. Pero yo ya no era esa mujer. Lo haré, dije, mi voz firme. Pero mis condiciones han cambiado. Quiero la dirección del proyecto, oficialmente. Y quiero una revisión de mi salario para reflejar mis nuevas responsabilidades. Aquí tengo una propuesta. Le deslicé una carpeta sobre el escritorio. Una carpeta que había preparado por la noche, después de instalar las luces de la cocina. Contenía un plan detallado para salvar el proyecto y mis nuevas condiciones salariales, investigadas y justificadas. Se quedó boquiabierto. Nunca antes lo habían confrontado así, y menos una mujer a la que consideraba dócil. Leyó la propuesta. La leyó 2 veces. Me miró, buscando a la vieja Elena. Pero ella ya no estaba allí. En su lugar había una mujer con restos de pintura bajo las uñas y una mirada inquebrantable. Aceptó. No tenía otra opción. El día que terminé la casa, el último toque de pintura, la última herramienta guardada, me senté en el porche delantero con una taza de café. El sol de la tarde bañaba la calle. Mis hijos jugaban en el jardín, su risa era la banda sonora de mi nueva vida. La casa no era perfecta. Si mirabas de cerca, podías ver una línea de lechada ligeramente irregular, un corte de pintura no del todo recto. Pero esas imperfecciones eran parte de la historia. Eran mías. Justo en ese momento, el coche de mi padre se detuvo frente a la casa. Se bajó lentamente, como si no estuviera seguro de estar en el lugar correcto. Se quedó en la acera, mirando. Mirando la fachada recién pintada, las ventanas limpias, el nuevo buzón que había instalado. Caminó por el sendero y entró. No dije nada. Simplemente lo observé. Recorrió la cocina, pasando la mano por la encimera lisa. Entró en el baño, mirando los azulejos brillantes y la tubería expuesta y pulcra bajo el lavabo. No había rastro de humedad, ni de abandono. Regresó a la sala de estar, donde yo seguía sentada. Me miró. Miró mis manos, con sus callos y cicatrices. Esperé el te lo dije. Esperé un debería saber. Esperé cualquier cosa que reafirmara su visión del mundo. Pero no dijo nada de eso. Hubo un largo silencio. Hiciste un buen trabajo, hija, dijo finalmente. Su voz era baja, casi un murmullo. Había un matiz de asombro en ella. De respeto. Lo sé, papá, respondí en voz baja. No necesitaba su aprobación. No la había buscado. Pero escucharla fue como colocar la última pieza del rompecabezas. No porque necesitara que un hombre validara mi trabajo, sino porque su reconocimiento significaba que un pequeño rincón de su viejo mundo se había derrumbado para dejar entrar algo de luz. Esa noche, acosté a mis hijos en sus camas. El aire de la casa era limpio y olía a pintura fresca y a futuro. El único sonido era el zumbido silencioso del refrigerador y la respiración tranquila de mis niños. Me quedé en el pasillo, mirando la casa que había reconstruido. No era solo una casa. Era una declaración. Era la prueba tangible de que no necesitaba a un hombre. Lo que necesitaba era una llana, un nivel y la inquebrantable convicción de que era suficiente por mí misma. Yo era la arquitecta, la albañil, la fontanera y la electricista de mi propia vida. Y por primera vez, me sentía completa. Me sentía en casa.